De acuerdo. Sí, estoy grabando ya, creo. Sí, profe, ya está grabando. Estamos grabando. Bien. Bueno, un repaso general de la presentación que vimos en la clase anterior. Recuerden, ustedes ven el mouse, ¿verdad? Sin problema. En la presentación, cómo se mueve el mouse. Bien. Lo primero, ¿cierto? Recordar un poco lo que comentamos la clase anterior. Disculpen un momento, algo está pasando. Está cambiando. Ya. Bueno, básicamente el comentario que quería hacerles era partir con lo que revisamos la semana pasada. Eh, Algunos conceptos que de alguna manera son bastante repetitivos en tema de RMM desde el punto de vista del diseño, la comprensión de los experimentos, tiene que ver con el concepto de pulsos y tiempos. En general, la comparación que nosotros hacemos acá, que es un poco la primera que relaciona experimentos monodimensionales, pero con experimentos multipulsos, es la comparación entre un espectro normal de carbono 13, que aparece con un sistema, un diagrama de pulsos muy simple, que básicamente corresponde a aplicar un pulso pi medio de 90 grados, que es lo habitual, y recoger la phi. ¿Cierto? La transformación de Fourier me entrega el espectro de carbono. Habitualmente el carbono que se informa o en la mayoría de los trabajos el que se realiza es el espectro de carbono desacoplado. Por lo tanto, ¿cierto? En el diagrama de pulso se incluye en el segundo canal, que acá aparece como protones, un pulso de desacoplamiento en todo el ancho de banda que corresponde a protones y por todo el tiempo que se realiza el experimento. En la práctica, ¿qué significa esto? Que mientras yo estoy pulsando carbono 13 y carbono 13 relaja, no tiene ninguna posibilidad de que la relajación de los núcleos de carbono 13 que fueron activados por el pulso de 90 pueda compartir energía con los núcleos de protones. Por lo tanto, la relajación T2 no ocurre hacia los protones y yo no voy a observar en el espectro el fenómeno del acoplamiento químico, que normalmente corresponde obviamente a un impacto del acoplamiento que modifica la velocidad angular y por lo tanto la frecuencia de resonancia y que hace que las señales se desdoblen, formen triplete, etc. Entonces, ¿cierto? El primer experimento multipulso es un experimento simple de carbono 13 desacoplado. Cuando se quieren hacer experimentos un poquito más sofisticados, lo conversamos la otra vez, manejamos obviamente la relación de los núcleos que me interesa perturbar y sobre los cuales quiero actuar. En el segundo diagrama, eh, la primera mirada que uno tiene que observar es de dónde está recogiendo la FID. En este caso, la FID se está recogiendo del carbono 13, por lo tanto, el espectro que voy a obtener va a ser un espectro de carbono 13. Si este espectro está codificado por una serie de pulsos previos, lo que yo voy a recoger va a ser un carbono 13 especial. Normalmente estos carbono 13 reciben el nombre de DEP. En la práctica, ¿cierto? En el ejemplo, nosotros vemos dos DEP que son los de 90 y el DEP de 135. ¿Cómo se consigue? Bueno, a partir precisamente de un juego de pulso. Si nosotros miramos en el diagrama, yo estoy actuando sobre dos núcleos distintos, carbono y protón. En la práctica, ¿cierto? La mayoría de las moléculas tienen carbono y protón, por lo tanto, los experimentos de prioritariamente se hacen sobre experimentos de carbono 13. Sin embargo, también se puede hacer un TEP sobre nitrógeno, no habría ningún problema, y en ese caso uno de los canales debería ser, en vez de carbono 13, debería ser de nitrógeno químico. Volviendo a la explicación del carbono 13, lo que yo tengo entonces es el experimento de que tiene una codificación de pulso especial y que lo diferencia de otros tipos de experimentos de carbono 13 que también buscan los mismos efectos, que son un experimento conocido como INEP. Este es experimento, el DEP, sin embargo, el que se usa mayoritariamente porque resulta más eficiente.
¿Cómo se consigue? Primero, ¿cierto? Aplicando un pulso de 90 grados en protones. ¿Qué consigo con esto? Activar la cantidad de protones, obviamente, de en el ancho de banda de toda la molécula, o sea, que involucran todos los protones de la molécula. Esto es más o menos la molécula que estamos viendo a la derecha, con un ancho de banda que perfectamente puede ir desde 0 a 12, 13, ya tengo la mayoría de núcleos dentro de la ventana espectral. Por lo tanto, ese pulso de pi medio se aplica, activa todos los núcleos de protones. Estos núcleos de protones van a relajar. Y acá aparece el primer efecto del tiempo. El primer tiempo, habitualmente conocido como tau, que pasa antes que se aplique un segundo pulso, se codifica en relación a las constantes de acoplamiento conocidas, de tal manera, ¿cierto?, que en este proceso el tiempo de relajación que se permite para los núcleos de protones es igual a un medio de un medio, ¿cierto?, del valor de la constante de acoplamiento carbono-hidrógeno. Recuerden que los J están en valor de Hertz. Por lo tanto, en la práctica, el tiempo que hay entre los pulsos, obviamente, es el inverso de Hertz, por lo tanto, está en segundos. Ese tiempo permite que solamente se produzcan las relajaciones más importantes, que son relajaciones que ocurren a los tiempos involucrados en las constantes de acoplamiento. Para darles una idea, la constante de acoplamiento directa entre un carbón y un protón son de aproximadamente 145 Hz promedio. Los acoplamientos del protón para carbonos más lejanos, cuando están a 2 y a 3 enlaces, son aproximadamente 25. Por lo tanto, si la constante es muy fuerte, es muy importante, muy grande, lo que yo necesito entonces son tiempos más cortos para conseguir ese proceso. Por lo tanto, si el tiempo está asociado a la constante. Lo que se hace posteriormente es un pulso de 180 que aparece acá en negro, que ya lo conversamos, que invierte o recupera toda la magnetización. ¿Para qué se hace? Para que con ese pulso yo vuelvo a recuperar la magnetización en los protones y simultáneamente aplico una magnetización en carbono 3. Obviamente, en este punto, eh, el proceso simultáneamente relaja los protones y relajan los carbonos, porque hay dos pulsos simultáneos. Por lo tanto, se produce acá un proceso de intercambio o de acoplamiento, intercambio de energía, y finalmente, para terminar, lo que se hace son dos pulsos, un pulso nuevamente de 180 en carbono, que permite recuperar toda la magnetización para obtener unas señales más intensas, y un pulso selectivo que es de un ángulo alfa, que corresponde a los ángulos de 90 y 135 o 45 grados, que son los habituales. Con ese pulso selectivo y esperando nuevamente el tiempo del J, ¿cierto?, se termina el experimento desacoplando protones para que no siga ocurriendo el fenómeno de acoplamiento, porque si no me desarma toda la codificación previa. Desacoplado el protón, se empieza a recoger la phi del carbono 3. Cuando se hace la transformada de Fourier, lo que yo obtengo entonces son los experimentos del 90 y del 135. ¿Qué hace el pulso alfa o este último pulso en protones? Bueno, me permite, si el ángulo es de 90 o el pulso es de 90, obtengo solamente señales CH positivas. Si por el contrario ese pulso es de un ángulo de 135, lo que yo obtengo es señales CH y CH3 en positivo y CH2 en negativo. Además, claramente, como yo estoy viendo y codificando el experimento para acoplamiento a un enlace, los carbonos cuaternarios no van a aparecer en este experimento porque no están directamente enlazados a protones. Esa es la codificación final. En resumen, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es experimentos que son codificados por por la siguiente razón. Son pulsos que aparecen acá con preparación, que serían los pulsos previos, evolución, que serían todos los tiempos entre pulsos, y mezcla, que es el pulso final antes de recoger las pilas. Eso es lo que hay que recordar de los experimentos multipulsos. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consulta importante sobre eso, podemos seguir. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno,
pasar de la RMN multipulso a la multidimensional, digamos, es un poquito, yo diría, más simple que lo que hemos hecho hasta ahora de tratar de interpretar cuál es el efecto de los pulsos. Hay un nuevo factor que incluye en esto y que utiliza básicamente la misma secuencia de pulsos, tiempos, pero genera lo que se conoce un segundo eje de recuperación de información, cuando estamos hablando de un experimento 2D. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Así que esto también, si esto requiere un poquitito dedicarle tiempo a la comprensión o estar un poco atento. Así que yo agradecería que me hicieran consulta si tienen alguna duda sobre esta parte que vamos a ver. En esta transparencia que ustedes la tienen, están básicamente todo el resumen de la implicancia y la significancia que tiene cada uno de los conceptos: preparación, evolución, mezcla, adquisición. Pero en realidad son pulsos y tiempos. El experimento más simple que nosotros vamos a mirar se conoce como el experimento COST, ¿cierto? Eh, en tiempo simple, ¿cierto? Para trabajarlo vamos a ver esta secuencia de experimentos. Por ejemplo, si yo preparo un experimento 1, cosa que nosotros ya habíamos visto, lo que tengo es una secuencia de dos pulsos, ¿cierto? Y lo que tengo es, obviamente, el primer pulso, que aparece acá, sería la preparación, la evolución sería el T1 que está entre los pulsos, el mezclado sería el segundo pulso y la detección sería el T2, que es la fiebre. Ahora, ¿qué he hecho para diferenciar el experimento 1 de 2? Lo que he hecho, en realidad, lo único que se hizo acá es aumentar el tiempo de evolución, que esté 1, de tal manera, ¿cierto?, que se va creciendo. El efecto del incremento del T1 influye directamente sobre los procesos de intercambio de energía o acoplamiento. Por lo tanto, va a influir en el resultado final que nosotros obtengamos. Acá, obviamente, ¿cierto? Hay otra mirada de lo mismo que nosotros estamos hablando, con todos los códigos que hemos conversado y que la gente que vino al laboratorio, en este caso Andrea y Fernando, lo estuvimos conversando, y bueno, con Ana, Andrés, lo vamos a ver hoy día en la tarde, así que más clarificación sobre la significancia de esta tecnología la vamos a ver en el laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aprovechando esa posibilidad de codificar experimentos, lo que vamos a hacer es generar el primer experimento 2D, y esto va a ocurrir, y esto es lo importante. Si ustedes piensan en la secuencia que les mostré recién, que son pulsos, tiempos, básicamente todo lo que ocurre entre los pulsos, básicamente tiene que ver con los procesos de relajación T2. Por lo tanto, desde el punto de vista de la RMN clásica, tiene que ver esencialmente sobre las constantes de acoplamiento. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando uno piensa en T2 y piensa en J, de alguna manera está pensando un poco en lo mismo. El acoplamiento J, que es el clásico que nosotros vemos, tiene que ver con lo que uno observa en un experimento clásico de protones. Para ello, el primer experimento 2D que vamos a hacer va a ser un experimento 2D llamado homonuclear. ¿Por qué? Porque va a ser un 2D protón-protón. Entonces, voy a repetir un poco esto, más adelante va a quedar en la transparencia, pero lo vamos a hacer siguiendo un ejemplo. Lo que yo tengo acá es un fragmento molecular. En términos simples, cuando yo miro este espectro, lo que puedo generar es este fragmento. No conozco cuáles serían, digamos, el cuarto enlace que aparece en el CH2, ni cuáles son los otros dos enlaces que aparecen en el CH. ¿Por qué razón? Porque el espectro de protones me entrega esta información acotada, pero bastante, digamos, eh, pero entrega bastante información. ¿Cuál es ella? Lo primero, ¿cierto? Que ya lo aprendimos en las clases de análisis de espectro de protones. Si yo veo un triplete, entiendo que es vecino de dos protones, de un CH2. Si viene un doblete, entiendo que es vecino de un CH. Por lo tanto, ¿cierto? Este espectro corresponde a esta molécula. También yo sé que la distancia que hay entre los máximos del doblete corresponde al valor de J, y que debe ser el mismo que yo puedo medir en el espectro desde el
triplete. También, ¿cierto? La relación de integración 2:1 concuerda con el fragmento molecular. Por lo tanto, ¿cierto? Este espectro me permite construir este fragmento molecular. Como es un fragmento molecular conocido, si nosotros aplicamos sobre este fragmento un experimento 2D, deberíamos entonces entender qué es lo que vamos a observar como elemento nuevo y qué ventajas tiene sobre el análisis de acoplamiento en un espectro protón. Obviamente también la limitación. Entonces, ¿cierto? En la práctica, si uno generaliza, lo que yo tengo acá es aplicado para carbono y protones, pero en la práctica funciona para cualquier núcleo que tiene spin medio. Si yo aplico un eco de spin a esta molécula, ¿cierto? Podría construir el siguiente experimento. Veamos. Primero, la discriminación. El experimento que nosotros conocemos, que tenemos, es un experimento eh, simple que corresponde a un experimento 1D protónico simple. Es tan simple que basta con un pulso de 90 y una adquisición, que es obviamente la FIT que aparece aquí. Cuando yo tomo este experimento y lo vuelvo a repetir completamente, es decir, hago lo mismo, tengo una preparación, una excitación y una feed, y lo repito muchas veces, lo que yo estoy haciendo es aumentar el número de scan, ¿correcto? O el número de barridos. Y en la práctica, lo que tengo es un incremento de la relación señal-ruido en el espectro. Por lo tanto, ¿cierto? Este es un experimento 1D que está acumulado. ¿Qué es la diferencia de un 2D? Esto es crucial. ¿Por qué? Porque uno puede tener la tendencia que basta sumar 1D, que sería ese espectro, con este otro experimento y puedo tener un 2D. Y esto es incorrecto. Lo comento por qué razón. Porque en los experimentos de este tipo, los más clásicos se conocen como COS y son un experimento 2D protón-protón. Entonces, como en los espectros, normalmente aparece pegado, digamos, en las publicaciones o en los libros, el espectro de protón para arriba, ¿cierto? Y en el otro costado aparece exactamente lo mismo. Entonces se puede tender a pensar que lo que yo tengo, ¿cierto?, es sencillamente dos espectros de protones que se eh, toman y se procesan, llamémoslo matemáticamente o computacionalmente, para tener un 2D. Eso no es correcto. El experimento 2D es un experimento que se obtiene en el equipo y la FIT es una FIT 2D que es distinta a la FIT 1D. Por lo tanto, yo puedo procesar la FIT 2D de muchas formas, pero no puedo conseguir una FIT 2D sumando FIT 1D. Eso es lo primero. Por lo tanto, ¿cierto? Yo creo que esto quizá insistiendo mucho en este punto, porque nosotros ya habíamos conversado que un experimento multipulso es la secuencia de pulso que involucran tiempos eh, y más de un pulso. Por ejemplo, en la secuencia 90i T1, 90x T2, va a ser un experimento que tiene una preparación, tiene una evolución, una mezcla y una adquisición. Este es un experimento multipulso. Este experimento multipulso se convierte en 2D cuando yo genero esta FID y este T1 también lo convierto en una FID. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Esto lo habíamos mirado, pero veámoslo en calma alguna vez. ¿Recuerdan ustedes, yo se lo he comentado más de alguna vez, que si yo aplico un pulso 90 años y espero un tiempo, ese T1, mientras lo espero, la magnetización está procesando en el plano X y está relajando por acoplamiento T2. Por lo tanto, en este punto, yo estoy esperando un tiempo T1 que aparece con T minúscula, pero lo que está ocurriendo aquí es un T2. Por lo tanto, en términos simples, no confundir T mayúscula con T minúscula. T2 es el tiempo de relajación, que es un proceso intrínseco y de cada núcleo con sus vecinos. Por lo tanto, cierto es, un T2 es una propiedad específica
de cada núcleo dentro de una molécula es a una temperatura y a un solvente determinado, pero es una constante. T1 es un tiempo que yo manipulo experimentalmente. Este T1 que yo manipulo, lo que va a hacer es, mientras más largo sea T1, más procesos T2 ocurren. Por lo tanto, se producen procesos de acoplamiento. Visto esto desde el punto de vista de la evolución, lo que yo tengo, después que aplico el pulso 90 en I, es la magnetización que procesa en el plano X. Recuerden ustedes que si el tiempo es muy corto eh, y aplico el segundo pulso, el tiempo en que evoluciona, ¿cierto? El T2 es muy corto y por lo tanto el sistema no ha relajado completamente. Yo puedo encontrar cuando aplico el segundo pulso y luego aplico la, la FID y hago la transformada de Fourier, un pulso que va a ser positivo casi como hubiese aplicado un pulso de 90, sin con un T1 igual a 0. Recuerden que en la medida que avanzamos, ¿cierto? Yo puedo hacer que esta señal se haga más pequeña porque ya aumentó la relajación y puedo recuperar menos señal. E incluso puedo conseguir que en un momento X la magnetización está pasando por un punto cero. Lo que yo tengo obviamente es una intensidad de señal cero. Si yo evoluciono más allá de eso, tengo señales negativas. Entonces, ¿qué ocurre? Si tomamos el espectro anterior, que era un doblete y un triplete, para el sistema que estábamos viendo, que era un CH2, CH, entonces, ¿qué voy a tener? Que CH2, los protones del CH2 y los del CH no son equivalentes y evolucionan de manera distinta. Por lo tanto, si yo me construyo una serie de experimentos en que yo varío T1, que sería este primer tiempo de una evolución, ¿qué consigo? Voy a conseguir entonces que a un tiempo T1 cero, lo que voy a obtener es dar pulso 90 en I, pulso 90 en X, que me va a dejar la magnetización donde mismo, por lo tanto es equivalente a un espectro protón. No he hecho nada, como el experimento simple. Sin embargo, si yo vuelvo a registrar un experimento, pero ahora esperando 20 milisegundos entre el pulso de 90 en I y el 90 en X, lo que voy a obtener son contribuciones positivas y contribuciones negativas, digamos negativas, porque la magnetización ya evolucionó. O sea, T1 es mayor que cero. Si lo hago a 40, a 60, a 80, a 100 y a 120, se fijan ustedes lo que yo tengo acá es una evolución de las diferentes señales. Por ejemplo, yo parto en el doblete solo con señales positivas. Si cuando evolucionamos, acá tengo, ¿cierto? Que acá en este punto ya hay contribuciones negativas. Entonces, si ustedes se fijan, tengo una intensidad máxima que va disminuyendo, después se va haciendo, pasa por cero, se hace negativa, se hace máxima, ahora es negativo, y se vuelve a recuperar. Pues lo tengo un proceso máximo, cero, mínimo, que va a ocurrir en función del tiempo. Cuando yo grafico esto que tengo, aquí simplificamos el modelo, ¿cierto? Y lo que yo tengo es, entonces, en T2, a ver, quiero que nos volvamos un poquito para que recuerden. Ya. T2 para este experimento es la FID y T1 es el tiempo entre experimentos. Entonces, cuando grafico, yo puedo construir esto. Digo, acá tengo T2, ¿correcto? Por lo tanto, cuando tomo T2, el tiempo, la FID, y la transformo por transformada de Fourier, que sería la transformada de Fourier acá, en este punto, lo que yo tengo es un espectro. Cuando, por ejemplo, hago muchos espectros, lo que estoy haciendo es T1. Entonces, en T1 estoy cambiando
los tiempos y obtengo estos diferentes espectros. En la práctica, el experimento que queremos construir en realidad es una matriz de varios experimentos. ¿Cuántos? En el ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espectros que se midieron a diferentes T1 en secuencia. Entonces, ¿qué tengo finalmente? Muchos espectros que están en la frecuencia T2, tal como lo conocemos, y muchos espectros en un segundo eje que ahora va a ser como un eje Y. Lo interesante es que si yo tomo el máximo cuando parto y voy haciendo esto, lo que yo tengo paso por cero y empieza a crecer. En la práctica, lo que yo tengo es esa secuencia. ¿Qué pasa si yo continúo con esto? Tal como se muestra en el experimento anterior. Lo que yo hago es máximo cero, máximo negativo, hasta máximo positivo. Y esto va a ocurrir, ¿cierto? Puede ocurrir muchas veces. Lo que tengo entonces es en el segundo eje, como resultado, una segunda feed o pseudo feed, que sería más correctamente. Entonces, lo que yo tengo acá es algo que va a ocurrir en función de T1, haciéndome una segunda función de onda. ¿Cómo la feed es una función de onda y esta es una función de onda? ¿Qué es lo que se hace con esta pseudo feed? Bueno, lo que se hace es aplicar una transformada de Fourier en los dos. Vamos a ver si ustedes me pueden seguir acá. No hay forma de construir esto mejor, pero intentemos ver. Si lo que yo hago, ¿cierto?, es la secuencia tiempo-tiempo, que sería tal como yo defino el experimento, eso significa, por ejemplo, que si yo tengo el diagrama de pulso que estamos usando, este va a ser T1, el tiempo 1, y este va a ser el tiempo T2. Son tres chicas, ¿ok? Por lo tanto, T2, que es la feed, es la que yo voy a encontrar en este eje. Si ustedes miran acá, ahí tengo la feed, ¿ok? Para el primer tiempo, que sería un tiempo 1. Después, ¿cierto? Si ustedes se fijan, yo puedo tener una segunda feed, que sería la otra. Y así voy construyendo una secuencia de feed de todos los colores. Ahora, entonces, en este experimento lo que yo tengo graficado es la evolución en el T2 y la evolución en el T1 que ya la habíamos visto. Por lo tanto, son muchas feeds. ¿Qué hago? Cambio acá en el segundo proceso, digo voy a transformar F2. Por lo tanto, hago de T2 a F2, aplico la transformada de Fourier. Cuando aplico la transformada de Fourier, voy a tener acá espectro. Un triplete voy a poner ahí para mostrar, ¿listo? Voy a cambiarme de color. Y acá, por ejemplo, a lo mejor un doblete, etcétera. Y voy a construir otra y allá posiblemente el triplete esté mirando hacia abajo, porque es la evolución del tiempo. Y el otro puede seguir mirando qué sé yo, hacia arriba. Entonces lo que yo tengo es una serie de espectros. Esos espectros, como les comentaba antes, si yo paso después por el valor cero y después vuelvo a tener el triplete en positivo, después lo vuelvo a tener, qué sé yo, en cero, después lo tengo en negativo. Lo que yo tengo es una feed, ¿cierto? Asociada a este proceso. Entonces, tengo una feed que la veo acá, que es esta, y voy a generar una segunda feed que va en el otro sentido. Por lo tanto, si yo tomo ahora este T1, que es el primer tiempo que aparece entre los pulsos, y le aplico una transformada de Fourier, lo que yo tengo entonces ahora es un experimento de frecuencia con frecuencia. Y lo que voy a tener son una serie de señales repartidas en un plano XY. ¿Cómo se ve? Bueno, aquí está lo. Creo que es un momento importante para que ustedes me hagan las consultas pertinentes y
Si algo les quedó en duda, me lo preguntan ahora, ¿ok? Cualquier cosa, aunque sea desde cuando partimos. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, y el siguiente, sí, consulta. Me parece que alguien iba a consultar. No, profe, comentarle que igual, o sea, le voy siguiendo bien de momento. Yo creo que las dudas van a Van a comenzar a aparecer. surgir ya cuando, sí, eso. De acuerdo, pero si tienen alguna duda en este punto, me lo consultan. Miren, yo no sé si de acuerdo a lo que conversamos, en este punto pueden observar ustedes un poco lo que estábamos revisando con una mirada que trata de ser un poquito más clarificadora desde el punto de vista gráfico. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí es un plano XY, ¿cierto? Entonces, esto que están acá, que aparece como T1, T2, T4, en realidad es, para no confundir, corresponden esencialmente a los valores que aparecen en T1. T1 que tiene una secuencia, y acá se pusieron T1, T2, T3, T4, puede ser confuso, y acá está la feed, que es T2. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá yo tengo una feed en un T1 que sería el cuarto valor, una feed verde en el T2, una feed roja en el T, me falta, claro, una feed verde en el T3, una roja en el T2 y una azul en el T1. ¿Sí? Son cuatro feeds, por lo tanto, lo que yo tengo en este sistema con la secuencia de los pulsos de 90 y tiempos de evolución y de mezcla y de adquisición, lo que tengo acá entonces es una matriz. Transformo T2 y lo que tengo son obviamente varios espectros, de tal manera que lo que es el espectro medido en T1 igual a 1 me da señales positivas, el medido en T2 me da señales positivas, algunas que han evolucionado más rápidas y están más pequeñas y así algunas van cambiando. Si tomo cada señal, por ejemplo, tomo la primera señal que me aparece, sigo una secuencia y esto sigue la tendencia de un movimiento sinusoidal. Cada una de las señales es el mismo proceso, obviamente a su propia velocidad de precesión o movimiento, velocidad angular. Cuando yo entonces aplico la segunda transformada de Fourier, que ahora va a ser sobre los datos T1, lo que yo obtengo es un plano con unas manchitas. ¿Ok? Estas manchitas vamos a ver a continuación que corresponden a una proyección de un experimento en tres dimensiones en realidad, que yo lo observo en dos dimensiones. Entonces, lo que yo estoy viendo es que acá se observa, es como un plano con señales positivas y negativas que yo logro cortar topológicamente y lo que voy a dibujar es un plano con señales, digamos, que están como una suerte de corte topográfico similar a lo que se muestra en los mapas. De todas maneras, eh, en estas figuritas que están al costado, nosotros podemos observar. Si ustedes seguimos la secuencia anterior, yo pasé de tener dos feeds a tener una feed, ¿cierto? Con un plano de varios espectros y cuando hago la segunda transformada de Fourier voy a tener todas las señales transformadas. Las señales transformadas ya sabemos que son, cuando hacemos la transformada de Fourier en una sola dimensión, es una señal lorenciana. Imagínense que esta misma señal ahora yo la obtengo lorenciana en un eje, por lo tanto es como mirar una montaña desde el costado, lo veo aquí en un plano, pero supónganse que tengo la posibilidad de mirarlo un poco más en tres dimensiones, porque generé el segundo T, y lo que ocurre es que ahora en realidad esto no es sencillamente una señal lorenciana, sino que es un cono lorenciano. Entonces, todas las señales se van a ver como cono. ¿Ok? En términos simples, ¿cierto? Que lo que yo observo entonces son los procesos de las dos transformadas de Fourier. Cuando quiero mirar eso de manera más comprensible, no lo hago en- en tres dimensiones. Si ustedes se quieren entretener, el metro le permite hacer una proyección en tres dimensiones de los espectros 2D como COSI también.
Pero lo que uno acostumbra a mirar básicamente son este tipo de espectros, donde lo que uno busca señales que en el fondo me informan de correlaciones, y las correlaciones que yo observo en este espectro son nada más cierto que la evidencia que hubo un proceso de intercambio de energía o un acoplamiento entre dos núcleos. Eso es lo que vamos a buscar. Por lo tanto, cierto, toda la forma de mirarlo es una forma de simplificar la observación. Entonces, rápidamente, ¿qué mido en RMN? En RMN hago un experimento de dos secuencias de que es el que estamos viendo, y una fila, donde tengo P1, primer pulso, y tengo dos pulsos. En este caso, los dos pulsos son dos pulsos de 90. No siempre son dos pulsos de 90, pero acá son dos de 90. Y este es T1 y esto es T2. Cuando hago este experimento, ¿qué obtengo? Obtengo una matriz donde tengo tantos experimentos como valores de T1 tenga, en este caso 4, y tantas feed como experimentos tenga, por cierto, también. O sea, cada uno de los experimentos hechos en T1 constituye una feed. Por lo tanto, siempre tengo una matriz del número de experimentos y las cantidades de feed que puedo observar. Cuando hago el procesamiento, y hasta acá, ¿cierto? Eso es el experimento de RMS. Solo esto, ¿de acuerdo? Todo esto que va hacia acá, que serían las dos miradas que quiero obtener hasta llegar al espectro que quiero interpretar, son transformaciones matemáticas que se hacen en el computador y sencillamente son transformadas de Fourier. Por lo tanto, ¿cierto? La comprensión del espectro RMN es esto. Lo siguiente es la comprensión y el análisis de la información que me entrega. Ambos factores son importantes de comprender. ¿Por qué razón? Primero, porque yo necesito saber interpretar un experimento. Saber interpretarlo significa saber qué es lo que me entrega. Y lo segundo, que también tiene que ver, es tener alguna capacidad para evaluar si el experimento que estoy haciendo realmente me entrega la información que quiero obtener. Por lo tanto, si yo quiero obtener una información de acoplamientos que ocurren entre núcleos muy cercanos, que están enlazados, voy a usar un tiempo determinado, un T1 acotado. Si quiero encontrar constantes de acoplamientos más lejanas, lo que tengo que hacer es cambiar los T1. Si quiero hacer una secuencia para eliminar más de un pulso, como en el TEP, necesito hacer muchas secuencias de pulsos. Por lo tanto, ¿cierto? Un tema es que el experimento me entregue la información que yo necesito, y lo segundo es, por cierto, saber cómo interpretar. En esta parte, entonces, nosotros vamos a entrar ahora a todos los procesos más bien de interpretación de este experimento. El primero, que hemos estado hablando todo el rato, en realidad, corresponde a experimentos que se conocen básicamente como un experimento COSI. Acá, por cierto, hay otra mirada, ¿no? Para comparar un experimento 1D con un experimento 2D. ¿Cómo se observa? Y lo que hemos hecho, tiene este nombre. Experimento COSI, que, bueno, es espectroscopía de correlación, la correlation spectroscopy en inglés, como se definió, ¿cierto? Entonces, aquí está el espectro de, del experimento que se hace, es este, y cómo después de aplicar las transformadas Fourier, yo lo transformo en un espectro, ¿cierto? Interpretable. ¿Qué veo? Veamos. Lo primero que yo les comenté era que lo que nosotros queríamos ver acá era el valor de 2. Queríamos observar eso. Por lo tanto, lo que me interesa es ver en este experimento un tipo de acoplamiento específico en el experimento COSI. ¿Cuál es? Que HA se acople con un vecino que está a 3 enlaces. Por lo tanto, la espectroscopía de correlación es una espectroscopía
que observa la relación entre núcleos de protones u otros núcleos, pero lo vamos a ver para protones, que son vecinos a tres enlaces. ¿Cómo caracterizo eso? Porque las constantes de acoplamiento, los valores de J, son conocidos y se mueven entre aproximadamente 5 y 18 Hz, por lo tanto, usando un valor promedio, yo voy a obtener esta información. Por lo tanto, con información previa, ya defino el P1. Entonces, ¿qué tipo de experimento es? Es un experimento protón, por lo tanto, yo tengo que saber que tengo que hacer todo el experimento en, digamos, la bobina que me permite medir protones, o hago la selección de los protones. Cuando termino el experimento, obtengo esto, y obtengo como HA y HB son dos núcleos vecinos. Aquí vamos a simplificar. Esto debería ser un doblete, pero lo vamos a poner como la única señal para no complicar un poco más. Digamos, ¿cierto?, que yo tengo HA y HB y que conozco el desplazamiento de HB y que conozco el desplazamiento de HA. Por lo tanto, sobre el espectro que yo tengo, ¿cierto?, que es el espectro cuadrado, le pegoteo por arriba la zona donde deberían aparecer las señales del HA y el HB. Entonces, ¿qué relación hay? Que el experimento monodimensional, que sería HA con HB, es equivalente a lo que está en la diagonal. Por lo tanto, en la diagonal es como si yo represento nuevamente el experimento monodimensional. Todo lo que está fuera de esa diagonal corresponde a el núcleo A, que es este, que está perturbado acoplado por B. Y acá el núcleo B, que está obviamente acoplado con A. ¿Qué me está diciendo este experimento? Que si yo observo esta correlación fuera de la diagonal, significa que H y HB inequívocamente son vecinos, ¿cierto? Hay algunos artefactos que lo vamos a conversar con detalle, pero lo primero, el experimento COSI está hecho para obtener eficientemente las correlaciones entre dos protones que están a tres enlaces. Y este es el experimento COSI. Algunos ejemplos, por la hora vamos a tratar de llegar a este punto. Unos ejemplos se observan acá. Acá, por cierto, si ustedes me siguen, veamos, tenemos un fragmento molecular. Este fragmento molecular me muestra, cierto, que hay una disrupción dentro de la molécula que me genera dos fragmentos de spin distintos, donde H, A y C están a tres enlaces y por lo tanto ellos, en términos simples, tienen un acoplamiento fuerte porque el J es grande. Y HB, que eventualmente puede acoplarse con HA, pero lo va a hacer a cuatro enlaces. Y ese acoplamiento a cuatro enlaces es mucho más débil y requiere mucho más tiempo. Como en el experimento yo ajusto para las constantes de acoplamiento a tres enlaces, por lo tanto tiempo es grande, no debería observar un acoplamiento entre HA y HB y menos entre HC y HB que están más lejos. Cuando hago el experimento, ¿cierto?, y lo que yo obtengo es en la diagonal, digamos, matrices que son equivalentes a los acoplamientos. HA y HC son, digamos, un solo protón y por lo tanto se acoplan generando dobletes. En el espectro de arriba se muestran las posiciones de HC y HA. Por lo tanto, HC, ¿cierto? ¿Qué hace? HC, voy a buscar un color que me permita ver. HC que está acá, ¿cierto?, se proyecta y esta es la señal de HC. HC, si yo tiro una horizontal, me encuentro con esta señal, que es una correlación, y si la bajo verticalmente, obtengo la otra señal. Eso me dice que este núcleo HC está acoplado con el núcleo HA. Si lo hago de manera distinta, puedo partir por HA y digo horizontal, vertical, y construyo, ¿cierto?, una forma de mirar los COSI, que es construir un cuadrado, ¿cierto?, en que los vértices, por cierto, están en la diagonal, y eso es información inequívoca que HC y HA están acoplados. ¿Qué pasa con HB? Si ustedes observan HB, en HB yo no tengo la correlación, por lo tanto acá no hay nada, ¿cierto?, ni que me permita, ¿cierto?, decir que esto está encontrando con HC, y tampoco hay nada que me diga que se está encontrando con HA. Por lo tanto, conclusión, HB
es un singlete que es sistema de espina aislado del resto de los protones, a más de 3 enlaces, HA y HC forman, son dos vecinos de 2 enlaces vecinos. ¿Ok? Disculpen un momentito.